y comienzan a acusarlo diciendo, tres acusaciones centrales. A este hemos encontrado sublevando al pueblo y prohibiendo dar tributo al César y diciendo que él es el Mesías, el Rey. Para Pilatos no tienen absolutamente ningún valor. Sabe que son totalmente falsas. A esto hemos encontrado sublevando al pueblo. Sí era verdad que se le juntaban a Jesús multitudes inmensas. Más en Galilea, pero también allí en el templo donde en la fiesta de la Pascua estaba todo Israel. Sí sabía Pilatos que se le juntaban grandes multitudes a Jesús. Más aún, el domingo de Ramos, hacía apenas 5 días, en que todo el pueblo lo aclamó como rey, fue un momento de expectación y temor para Pilatos y el tribuno. Sin embargo, todo acabó en el templo tranquilamente y cada quien se fue a su casa. Además, la noche anterior, Jesús no había permitido ni la resistencia de Pedro, y el tribuno lo había informado de todo ello por la mañana. Así es que lo de sublevar al pueblo, Pilato sabía que era absolutamente falso. La segunda acusación, prohibiendo dar tributo al César. Hacía apenas 2 días, el miércoles de la Semana Santa, los fariseos, junto con los herodianos, que eran los que apoyaban el poder romano, y a Pilatos, le habían puesto a Jesús la pregunta del tributo, y Jesús había contestado, dad al César lo que es del César. Pilatos estaba perfectamente informado de que Jesús no prohibía dar tributo al César. La tercera acusación, diciendo que eres el Mesías, el Rey, sí la conocía Pilato. No que Jesús dijera nunca que él era el Mesías ni el Rey, a no ser en los interrogatorios nocturnos que acababan de pasar, y se lo preguntaron expresamente. Jesús nunca se presentaba con esos términos, sino usaba el término de Hijo del Hombre, que era muy humildemente sencillo. Pero sí sabía Pilatos que todo el pueblo lo consideraba, y sobre todo el domingo de Ramos lo proclamó Hijo de David, Mesías prometido. Pero también había visto que Jesús no se presentaba sino en un orden religioso. Y Pilatos estaba sumamente inclinado a creer que Jesús sí era el Mesías esperado por los judíos, pero en un orden religioso. Y eso es lo único que le interesa preguntarle a Jesús, no porque sea acusación, sino porque él está casi persuadido de que Jesús es el Mesías religioso y salvador esperado por los judíos. Y eso es lo único que pregunta a Jesús. Oigamos. Entró pues Pilatos otra vez en el pretorio y llamó a Jesús. El pretorio era la oficina de Pilatos. Los judíos se quedaban delante de su oficina, había un pequeño portal o vestíbulo, se quedaban en aquel amplio enlosado donde se juntaba el pueblo. Entró pues Pilatos otra vez en el pretorio y llamó a Jesús.
Y compareció Jesús ante el gobernador. Y lo interrogó el gobernador diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Esto lo dices por interés que tú tienes de saberlo, o porque es acusación que te han hecho contra mí? Jesús no responde a ninguna acusación. Al verse descubierto Pilatos en su interés religioso judío, siente vergüenza, porque los judíos eran muy despreciados, y entonces se zafa. Respondió Jesús: ¿Esto lo dices por acusación que te han hecho contra mí, o por interés que tú tienes de saberlo? Respondió Pilatos: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y tus pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Jesús le tiene paciencia y le contesta a su primera pregunta de interés religioso. Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis discípulos hubieran luchado ciertamente para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas por ahora mi reino no es de aquí. Aquí en la tierra el reino de Jesús es espiritual. Allá en el cielo será total. Dícele pues Pilatos: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Era el momento de la gracia para Pilatos, que ya estaba convencido de que Jesús era el rey de los judíos, pero siente otra vez vergüenza de recibir lecciones religiosas de su reo judío, y otra vez se zafa. Y responde Pilatos: ¿Qué es la verdad? Una pregunta muy en boga entre los filósofos de aquel tiempo. Y se sale a los príncipes de los sacerdotes y al pueblo y les dice: yo no hallo culpa alguna en este hombre. Lo va a decir 5 veces. Yo no hallo culpa alguna en este hombre. Acusábanle los sumos sacerdotes y los ancianos de muchas cosas, mas Jesús nada respondió. Pilatos le preguntó de nuevo diciendo: ¿no respondes nada? ¿No oyes cuántas cosas dicen contra ti? Mas Jesús ya nada respondió, hasta el punto de que el presidente se maravilló mucho de ello. Nunca había tenido Pilatos un reo así. Pero los judíos insistían intensamente. Amotina al pueblo, enseñando por toda la Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilatos, al oír hablar de Galilea, preguntó si era Galileo. Y enterándose de que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ser Jesús Galileo, pertenecía a la jurisdicción de Herodes. También pertenecía a la jurisdicción de Pilatos para el juicio, porque los delitos eran en territorio de Pilatos,
y Pilatos va a ser el que acaba por juzgarlo y condenarlo. Pero como Pilatos no quiere castigarlo y quiere desentenderse del asunto, se deshace diciendo que es de la jurisdicción de Herodes. Segunda escena, presentación ante Herodes. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo, pues había oído de él muchas cosas y esperaba que haría en su presencia algún prodigio. Allá en Galilea se le juntaban a Jesús las máximas multitudes. El día de la multiplicación de los panes fácilmente eran más de 20,000. El día del sermón de la montaña posiblemente eran 30,000 o más. Pero lo que sobre todo le llegaba a Herodes eran las noticias de las resurrecciones y de los grandes milagros. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo, por haber oído decir de él muchas cosas, y esperar que haría en su presencia algún prodigio. Aquel rey frívolo, mundano, lascivo, creía que Jesús iba a hacer milagros como los magos de los teatros para divertirlo a él y a su corte. Los santos padres consideran a Herodes como el prototipo del mundo. Le hacía pues Herodes muchas preguntas, mas él nada respondía. Mientras que Herodes le hacía preguntas aduladoras, Jesús callaba dignamente. Estaban también allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con gran instancia, las mismas acusaciones que ante Pilatos. Herodes se encontró en una situación vergonzosa, en ridículo, puesto que mientras él adulaba a Jesús, Jesús nada le respondía. Y no encontró mejor manera de salir del ridículo que echarlo sobre Jesús, a hacerle burla de loco. Herodes, burlándose de él juntamente con sus cortesanos, le mandó vestir una vestidura brillante y se lo remitió a Pilatos. De modo que empezó a reírse de Jesús a carcajadas, a tacharlo de loco. Sus cortesanos le seguían naturalmente, aduladoramente, todas aquellas burlas y mofas. La muchedumbre que estaba allí también presenciando lo veía, y después de un rato le manda a poner una vestidura brillante como loco y lo remite de nuevo a Pilatos. Hemos de ponernos nosotros junto a la Virgen, sobre cuyo corazón caen todas estas burlas y todas estas humillaciones de su Hijo. Los santos padres consideran esta la mayor humillación de Cristo, la sabiduría divina burlada de loco por el mundo.
Lo remite pues Herodes a Pilatos, y la turba por la calle naturalmente sigue aquella farsa, aquella burla, tirándole cáscaras, piedras, insultos que caen sobre el corazón de María. Tercera escena de Jesús en manos de los gentiles, que es la segunda presentación ante Pilatos y posposición a Barrabás. Leamos. Pilatos, habiendo convocado a los sumos sacerdotes, a los ancianos y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como seductor del pueblo, y aquí que interrogándolo yo delante de vosotros, no he hallado en él culpa alguna de cuantas lo acusáis. Por tanto, lo soltaré, pues os remití a Herodes, y nada se ha encontrado en él que merezca muerte. Así pues, lo soltaré después de haberlo castigado. Ya empieza el juez cobarde a ceder. Está diciendo por segunda vez que no ha encontrado en él culpa alguna, y ya promete castigarlo para dejarlos satisfechos. Acostumbraba el presidente, el día de la fiesta, la Pascua era la fiesta nacional, la independencia de Egipto. Acostumbraba el presidente, en atención al pueblo, soltarles a un preso cualquiera que ellos pidiesen. Y en ese momento llega el arroyo de Chusma pidiendo la gracia que siempre les hacía. Leamos. Tenía entonces un preso notable, un salteador llamado Barrabás, el cual estaba en la cárcel con otros sediciosos por haber hecho una muerte en un motín. Y habiendo llegado la turba, comenzó a demandar al gobernador que les hiciese la gracia que siempre les hacía. Pilatos cree encontrar la solución del problema. Sabe que todo el pueblo está de parte de Jesús. Y en vez de decirles a quién queréis que os suelte, les pone una disyuntiva entre el más odioso y Jesús. Pilatos les habló diciendo: es costumbre vuestra que os suelte un preso el día de la Pascua. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos llamado Mesías? Sabía Pilatos que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Y les da unos momentos para que respondan, y en eso lo llaman para darle un recado de su esposa. Y mientras Pilatos va a recibir ese recado, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos incitaron a la gente y persuadieron al pueblo que pidiesen a Barrabás e hiciesen morir a Jesús. Este es el momento en que el pueblo se vuelve contra Jesús, presionado por sus jefes. Leamos. Estando Pilato sentado en su tribunal, le mandó a su mujer un recado diciendo: no tengas tú que ver nada contra este justo, pues he sufrido mucho hoy en sueños por causa suya. Entre tanto,
los sumos sacerdotes incitaron a la gente y persuadieron al pueblo que pidiesen a Barrabás e hiciesen morir a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a quién de los dos queréis que os suelte? Levantaron todos a una el grito diciendo: quita a este y suéltanos a Barrabás. Aquello desconcertó mucho a Pilatos. No lo esperaba, ni se lo explicaba. Pero todavía hace un intento de soltarles también a Jesús. San Juan lo indica muy claramente, dice: Pilatos, queriendo soltar también a Jesús, les preguntó, es decir, les ofrece soltarles a los dos. Y si el pueblo lo hubiera pedido, los hubiera soltado, pasando por encima de los sumos sacerdotes. Por segunda vez les habló Pilatos diciendo, queriendo soltar también a Jesús: ¿Qué haré pues de Jesús, del Rey de los judíos, llamado Mesías? Ellos gritaron todos de nuevo: crucifícalo, crucifícalo. Aquello desconcertó completamente a Pilatos y les dice: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ninguna culpa he hallado en él que merezca muerte. Lo castigaré pues y lo soltaré. Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilatos, queriendo contentar al pueblo, le soltó a Barrabás, a quien pedían, y a Jesús lo mandó a azotar.